Bueno, te quería preguntar por la implicación que tienen ustedes como investigadores con el tema, ¿no? Porque vos hablabas recién de que no hay una neutralidad en la investigación, es decir, no hay una idea de un sujeto y un objeto, y eso está muy claro en el libro, que ustedes tienen una relación afectiva con el heavy metal. Sí, por un lado... ¿Les gusta el heavy metal a ustedes? Obvio. Por un lado, Hito Minore, uno de los autores del libro, suele decir que es un sujeto de estudio más que un objeto de estudio. Y Sandra Gasparini, en el prólogo del libro, habla de esto de que es una virtud del libro, según ella, esto de la pasión como motor del conocimiento. De la escritura, más que el conocimiento. Pero sí, obviamente, digamos, tenemos ciertas vicios academicistas porque es parte de nuestra formación, pero digamos, no es nuestro objetivo generar libros o investigación dentro de los cánones de lo universitario, claro. Eso por lo que te decía hace un rato, digo, creemos que a veces cuando se habla de música se hace entrar cuestiones en categorías que son media forzadas. No sé, por ejemplo, rock barrial, rock chabón, y poner una canción sola de Hermética que dice cervezas en la esquina. Y hoy es lo mismo eso que 2 minutos, que, no sé, viejas locas. No sé, me parece es interesante, digo, aporta conocimiento, está muy bueno, pero creemos que hay algo más, digo, para decir sobre el heavy que una sola canción. Claro, y hay algo que ustedes identifican en esta investigación que realizaron, que es la vacancia. Esta idea de que no hay estudios que trabajen desde lo académico el heavy metal. Ustedes cuando empezaron a hacer el relevamiento, ¿con qué se encontraron? Aparte de esa vacancia, que digo, en términos cualitativos. Con poco, con algunos trabajos obviamente muy academicistas, como el de Nuna Calvo, que es muy interesante, sobre un estudio sociosemiótico de lo que es la obra de Almafuerte, Almafuerte la banda. Y últimamente salieron otras... Hay un grupo que estudia de las ciencias sociales, digo. Cada vez empezó a haber, bueno, Hito a través de las ferias del libro empezó a convocar ponentes, que de ahí sale de los libros Cultura Metálica, que ya va por el 3º. Y entonces se empieza a generar como producción sobre lo que implica el metal en general y también en particular en nuestro país. Pero la verdad que había muy poco y en los libros de rock algunas veces hasta se omitió y bueno, algunas veces se hace una mención, pero creemos que la verdad que, bueno, hay gente, no sé, no termino de compartir yo, que considera que B8 es una de las primeras bandas de thrash metal en el mundo. En el mundo, claro. O sea, antes que Metallica. Yo te quería preguntar sobre eso también, porque... Digo, para mí no es sí, es muy difícil comprobar hasta qué punto. Digo, la verdad que tampoco nos interesa el debate, que a eso se lo dejamos a los medios especializados. Ese debate parecía al de si los violadores inventaron el punk antes de Sex Pistols. Sí, o hay una banda peruana que nunca me acuerdo que dicen que inventaron el punk. Ahora no recuerdo, pero... esos debates están, o sea, hay bibliografía, hay cosas escritas que están muy buenos, el relevamiento, digamos, de la historia del heavy metal. Bueno, salieron hace poco 2 nuevos documentales. Uno se llama Relámpago en la Oscuridad, que es sobre la vida de Beto Samarvide, cantante de B8 y Lobos. Y otro, Sucio y Desprolijo, sobre la historia del heavy en nuestro país, que la verdad que son muy recomendables. Y hace ese trabajo, digamos, de recuperar, digamos, la importancia de la música pesada, sobre todo, digamos, a la salida de la dictadura, que fue un fenómeno, o sea, el heavy nazi en ese momento acá en nuestro país. No era muy agradable, digamos, estar con pelo largo, cadenas, en el 81, 82. Bueno, está la escena mítica del Barrock, B8 invitado por Papo. Bueno. Y está Malvinas. Y está Malvinas de por medio, que obviamente, sí, bueno, eso trajo y es parte que nosotros consideramos constitutiva, digamos, de lo que es, si uno revisa iconográficamente y las letras del heavy,
se va a encontrar con muchísimas canciones que hablan sobre Malvinas, sobre los excombatientes, sobre el combatiente. Digo, ya en sus primeros discos B8 escribe Deseando destruir y matar, y ya había una crítica en el 85, 84, la habrán escrito, no sé, cuando le empezaron a tocar la canción, sobre cómo la sociedad olvida al combatiente, el excombatiente en este caso. Luego eso va a ser algo que muchísimas bandas van a recuperar. Alma Fuerte, de manera más Alma fuerte. Obviamente. Por Iorio supuesto. durante toda su biografía, muy fuerte, digamos, la canción El Visitante, que es de la película dirigida por Olivera, si mal no recuerdo, que Exacto, actúa... del disco A Fondo Blanco. Del disco, sí, a Fondo Blanco, que le da la banda sonora a la película, y está el videoclip también. Lo muy interesante del tema es, digamos, esta cuestión del olvido de los gobiernos democráticos con, digamos, los caídos en guerra. No los caídos porque siempre, digamos, la formalidad de los gobiernos, sí, los héroes de Malvinas, un actito, sino, digamos, las consecuencias de los excombatientes, que no solamente los trajeron en camiones encerrados, como si fuesen algo que le da vergüenza tanto al gobierno como a la sociedad, sino, digo, con uno analizar las estadísticas de la cantidad de exconvictos que se suicidaron, que ya superaron a los caídos en guerra, habla de lo que hicieron los distintos gobiernos democráticos y también, digo, qué rol ocupó en la sociedad ese tema. Bueno, es un tema muy actual todavía. De hecho, las letras en general del heavy metal, el tópico de los olvidados o de la clase trabajadora es un anclaje muy fuerte. Sí, siempre obviamente del lado de los trabajadores. De los trabajadores, de las injusticias. Bueno, la cuestión de la resistencia. Sí, las injusticias en el mundo es como un tópico bastante universal en el heavy. La guerra también, como problemática macro, para decirlo de una manera. Lo que sí tiene de distinto, obviamente, en nuestro caso es este trauma / memoria, digamos, de rescatar la temática, no solamente por una cuestión de nacionalismo por la tierra, que también obviamente está, o sea, se incorpora a las islas como parte del territorio, como, digo, se hace habitualmente. El problema es el énfasis o cómo se aborda. Muchas veces... por este tema de demasiada recurrencia sobre las Malvinas y los colores celestes y blancos con la bandera, se lo encasilló al metal como una mirada fascista. Nosotros creemos que puede ser que en algún tópico puede, no, digamos, somos críticos en esa mirada. En mi caso particular, digamos, no es el nacionalismo algo que me mueva, pero creo que hay un aporte desde el heavy a la mirada nacional sobre las cuestiones que, salvo algunas excepciones, no vemos en otros géneros o en el rock. Claro, las identidades en general siempre están atravesadas por contradicciones y tensiones, ¿no? Y sí. En este caso creo que lo que vos marcás tiene que ver con no asignarle o exigirle una perfección a una posición, a veces como la de Iorio, por ejemplo, que es un están personaje los dos extremos, polémico. Por un lado, quien le justifica todo, quien le justifica todo porque nada, es su ídolo o lo admira mucho, como pasa con Maradona, por ejemplo. Un Iorio que ha escrito o ha dicho cosas muy polémicas, e incluso hasta fascistas de manera clara, pero también ha hecho canciones como Sentir Indiano. Que son canciones que reivindican el indigenismo, ¿no? Es otro de los grandes tópicos que son bastante importantes en esa época, ¿no? Sí, hay una tradición ya desde Hermética que un montón de bandas, luego, bueno, Animal, en los 90 acosados nuestros indios murieron a luchar, pero Malón, digamos, Orcas, las grandes bandas, Tren Loco, siempre hay un componente de reivindicación de los pueblos originarios, que en los últimos 10, 12 años, si querés, se extendió al rock, no sé, se me ocurre ahora Arbolito o fenómenos de estilo más del folclore que mezclan con rock. En el caso del heavy hay una... Fueron pioneros, digamos. Sí, fueron
hubo una, dentro de lo que es el rock, sí, la verdad que sí, bueno, obviamente habría que mencionar a León Gieco. Por supuesto, otros, sí, claro. Otros autores, no es algo, pero la verdad que es un tópico que recurrente y que se sigue. Hay una banda muy interesante que nosotros destacamos siempre para hablar un poquito de lo nuevo, que se llama Raza Trunca, que son de Salto, Buenos Aires, que hacen folk metal, pero folk metal argentino, digamos, ¿no? El folk metal es digamos, ya tiene muchísimos años, bandas escandinavas y por ahí, bueno, hay todo lo que es gaita, lo celta, digo, hay mucha mezcla con el heavy en Europa. En nuestro caso está Raigo también, otra banda que hace cosas similares. Muy interesante, muy ecléctico, digamos, con una mirada muy rural de las problemáticas rurales, digamos, no rural de solamente los caminos, el paisaje, sino, digamos, Raza Trunca, bueno, se metió de lleno con el tema de el glisofato, por ejemplo, claro. ¿no? Que obviamente Ricardo Iorio también, por su vida en el campo, tiene una canción, inventó el verbo, pues le encanta generar verbos nuevos como glifosateando. Ya había inventado Che Guevariando, él no quería hacer menos con eso, pero sí hay como una preocupación por, digamos, qué está pasando con la tierra y nuevas formas de dominación.